Una limpiadora se durmió en un banco del parque. Al despertar, encuentra un billete azul en su mano, diciendo que María despertó sobresaltada. Después de 14 horas exhaustivas de trabajo como limpiadora, su cuerpo finalmente cedió al cansancio, haciéndola quedarse dormida allí mismo, en el banco del parque. Ahora, con el sol ya descendiendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, la brisa de la tarde acariciaba su rostro marcado por la fatiga. Parpadeó varias veces, tratando de aclarar la visión borrosa por el sueño inesperado que la había atrapado. Se sentó lentamente, sintiendo el dolor en la espalda causado por la incómoda posición en la que había dormido. Fue entonces cuando notó algo diferente en su mano derecha. Un pequeño pedazo de papel doblado, de un azul celeste, contrastando con su piel áspera, endurecida por el arduo trabajo. Frunció el ceño intentando recordar cómo había llegado ese billete allí, pero su mente, exhausta y confusa, no ofrecía respuestas. Con dedos temblorosos, desdobló el papel. Las palabras escritas en tinta negra hicieron que su corazón se detuviera por un instante. Tu hijo está vivo. Busca cerca de Santa Teresa. Tienes que encontrarlo. El mundo a su alrededor pareció congelarse. El sonido distante de los niños jugando, el murmullo de las conversaciones en el parque y el ruido ocasional de un coche pasando. Todo desapareció, quedando solo el eco de esas palabras que reverberaban en su mente. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras releía el mensaje incontables veces, intentando comprender qué significaba aquello. Pedro, su amado Pedro. Desaparecido hace 10 años, cuando solo tenía 8. El dolor de la pérdida nunca disminuyó, pero con el tiempo, la esperanza de reencontrarlo se había convertido en un hilo tenue que María se esforzaba por no soltar. Ahora, ese misterioso billete reavivaba una llama que María temía que se extinguiera. ¿Quién podría haber dejado esto?, pensó, mirando a su alrededor con la esperanza de encontrar alguna pista o un rostro familiar. Pero el parque estaba como siempre. Personas yendo y viniendo, indiferentes al torbellino de emociones que se desarrollaba dentro de ella. María apretó el billete contra su pecho, cerrando los ojos mientras recuerdos dolorosos inundaban su mente. 10 años atrás, la vida de María era completamente diferente. Vivía en una pequeña casa en las afueras de Río de Janeiro, con una familia que era su mundo entero. Su marido, Marcelo, era un hombre cariñoso y trabajador, que se ganaba la vida como pescador en las traicioneras aguas de la bahía de Guanabara. Pedro, el único hijo de la pareja, era un niño alegre y lleno de energía, que iluminaba los días con su sonrisa contagiosa y su curiosidad incesante. La tragedia, sin embargo, golpeó a la familia de manera implacable una noche lluviosa de agosto. Marcelo había salido para una pesca nocturna, prometiendo regresar al amanecer con peces frescos para vender en el mercado. Pero el amanecer llegó sin señal de él. Las horas se convirtieron en días de angustia y desesperación, hasta que llegó la temida noticia. El barco de Marcelo había sido encontrado volcado, pero no había rastro de su cuerpo. María se negó a creerlo. Pasó días y noches a la orilla del mar, esperando un milagro, rezando para que Marcelo emergiera de las olas y regresara con ella y Pedro. Pero el mar, en su implacable indiferencia, permaneció en silencio. Sin un cuerpo que enterrar, ella se aferró al dolor y a la incertidumbre, luchando por seguir adelante por su hijo. La vida se convirtió en una batalla diaria. María asumió trabajos como limpiadora en casas y oficinas, esforzándose por mantener a Pedro y un techo sobre sus cabezas. A pesar de las dificultades, el amor entre madre e hijo los mantenía unidos, cada uno siendo el pilar del otro en medio de la tormenta de pérdida y tristeza. Pero el destino
no había terminado de poner a prueba a María. Algunos meses después de la pérdida de Marcelo, otra tragedia golpeó su vida. Una tarde cualquiera, Pedro salió a jugar a la calle con sus amigos, como hacía todos los días. Cuando cayó la noche y no regresó, el pánico se apoderó de María. Buscó a su hijo frenéticamente, preguntando a vecinos, amigos, cualquiera que pudiera haber visto a su niño. Las autoridades fueron involucradas, se realizaron búsquedas, pero Pedro parecía haber desaparecido sin dejar rastro. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses y años, pero no surgió ninguna pista concreta sobre el paradero de Pedro. María se sumió en un abismo de dolor y desesperación, viviendo solo con la esperanza persistente de que un día su hijo regresaría a ella. Ahora, sentada en el banco del parque con el billete azul temblando en sus manos, María sentía una mezcla de emociones que la dejaban aturdida. Esperanza, miedo, incredulidad. ¿Quién podría saber sobre Pedro? ¿Sería esto una cruel broma del destino o una pista verdadera que podría llevarla de regreso a su hijo? Se levantó lentamente, aún sujetando el billete con fuerza, y comenzó a caminar sin dirección definida. Las calles del barrio familiar pasaban a su lado como un borrón, mientras su mente corría con preguntas y posibilidades. Necesitaba descubrir de dónde venía ese billete, quién lo había dejado y, lo más importante, si eso significaba que Pedro realmente estaba vivo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, anunciando la llegada de la noche. María se dio cuenta de que estaba cerca del edificio donde trabajaba como limpiadora durante las mañanas. La idea de regresar a la rutina habitual al día siguiente le parecía insoportable en ese momento. ¿Cómo podía seguir limpiando oficinas y pasillos cuando quizás estaba tan cerca de reencontrarse con su hijo? Decidida, María respiró hondo y tomó una decisión. Haría todo lo que estuviera a su alcance para seguir esa pista, incluso si significaba abandonar todo lo que conocía. La esperanza que se había reavivado en su corazón era más fuerte que cualquier miedo o incertidumbre. Con pasos firmes, se dirigió a su pequeña casa, ya pensando en los próximos pasos que debía tomar. Era consciente de que el camino por delante sería difícil y posiblemente doloroso, pero por primera vez en muchos años sentía que tal vez el destino le estaba dando una segunda oportunidad para reunir a su familia destrozada. María pasó la noche en vela, sentada en la mesa de la cocina, con el billete azul frente a ella y la fotografía de Pedro en sus manos. Las palabras del billete resonaban en su mente, imposibilitando cualquier intento de descanso. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, se levantó con la decisión tomada. Iría tras su hijo, cueste lo que cueste. El sueño no llegó, pero la determinación creció dentro de ella, y con la llegada del nuevo día, María sabía que no podía esperar más. Se preparó para salir, vistiéndose con la misma ropa sencilla que usaba para el trabajo, pero hoy su jornada sería muy diferente. Antes de salir de casa, María tomó el teléfono y marcó el número de su jefe. La voz impaciente al otro lado de la línea no la intimidó. Explicó con calma que necesitaba un permiso por tiempo indefinido, que había surgido un asunto personal urgente, algo que no podía postergar. Su jefe refunfuñó, se quejó de la dificultad de encontrar una sustituta, pero al final aceptó, tal vez percibiendo en la voz de María una determinación inquebrantable. Con el teléfono apagado, María tomó la pequeña cantidad de dinero que había logrado ahorrar a lo largo de los años. No era mucho, apenas suficiente para unas semanas tal vez, pero estaba dispuesta a usar cada centavo para encontrar a Pedro. Para ella, esta búsqueda ya no era solo una necesidad, sino una misión.
salió de la casa con el poco dinero que tenía y la foto de Pedro, decidida a no volver hasta tener respuestas. Santa Teresa era un barrio que María conocía solo de nombre. Las colinas, las calles estrechas de adoquines, las casas antiguas y coloridas, todo parecía parte de un escenario distante, fuera de su realidad cotidiana. Caminando por las calles desconocidas, comenzó a mostrar la foto de Pedro a las personas que encontraba, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlo. Su español simple y directo, aprendido en las dificultades del día a día, llevaba una urgencia que las palabras no podían expresar completamente. ¿Has visto a este niño?, preguntaba, extendiendo la foto a los transeúntes, a los dueños de tiendas, a los vecinos que se aventuraban por las aceras. La imagen mostraba a Pedro, con solo 8 años, en una foto tomada pocos días antes de desaparecer. Ahora, él tendría unos 18 años y María sabía que su rostro podría haber cambiado, pero el amor de madre le hacía creer que podría reconocerlo en cualquier lugar. La mayoría solo negaba con la cabeza, con expresiones de simpatía y lástima. Otros miraban la foto por un momento antes de devolvérsela, murmurando disculpas por no poder ayudar. Cada negativa apretaba el corazón de María, pero ella seguía adelante, determinada a encontrar cualquier pista, por pequeña que fuera. Mientras recorría las calles, su mente vagaba hacia los recuerdos de Marcelo. Pensaba en las discusiones que habían tenido en el pasado, en los pequeños conflictos que, en ese momento, parecían tan importantes, pero que ahora, a la luz de todo lo que había sucedido, parecían absurdos. ¿Cuántas veces habían peleado por cosas triviales? Cosas que, si hubiera sabido lo que vendría, nunca habrían tomado el tiempo y la energía de ellos. Esa reflexión la afligía profundamente, un peso más en su alma ya cansada. Marcelo había desaparecido, al igual que Pedro, y ahora todo lo que quedaba era una dolorosa presunción de muerte. No hubo despedidas, no hubo palabras finales de perdón o reconciliación, solo un vacío que el tiempo no logró llenar. Fue entonces, mientras caminaba por las callejuelas de Santa Teresa, que una voz interrumpió sus pensamientos. Un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el sol y los ojos atentos, se detuvo al ver la foto. La miró fijamente por unos instantes antes de levantar la mirada hacia María. «Este chico, creo que lo conozco», dijo, con un tono de voz que hizo que el corazón de María se acelerara. «Trabaja aquí cerca, en un minimercado. Se llama Pedro». María sintió una ola de choque atravesar su cuerpo. Podría ser verdad. Después de tanto tiempo, podría estar tan cerca de reencontrarse con su hijo. Con un murmullo de agradecimiento, se apresuró en la dirección que el hombre había indicado, apenas conteniendo la ansiedad que la consumía. Al llegar al minimercado, el lugar estaba relativamente tranquilo, con pocos clientes circulando entre los estantes. María entró, mirando a su alrededor, y vio a un joven alto y delgado, organizando mercancías en uno de los estantes. Su corazón casi se detuvo al ver su rostro. Era como mirar una versión mayor de Pedro. Los mismos ojos profundos, la misma forma de nariz, la misma expresión concentrada mientras trabajaba. Se acercó lentamente, con las manos temblorosas y el corazón martillando en el pecho. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, lo llamó con una voz vacilante. «¿Pedro?». El joven se giró, mirándola directamente a los ojos. «Sí», respondió con un tono de sorpresa. María sintió una ola de emoción abrumadora, pero pronto se dio cuenta. No era él. Por más que la apariencia fuera casi idéntica, había algo en la mirada, en la expresión, que le hizo darse cuenta de que no estaba frente a su hijo. «Lo siento, yo pensé que eras otra persona», dijo, con la voz entrecortada. «Estoy buscando a mi hijo, Pedro, que desapareció hace 10 años. Tenía 8 años en ese entonces.
Te pareces tanto a él. El joven miró la foto que María sostenía e hizo una expresión pensativa. Parece que tengo un hermano gemelo perdido por ahí, dijo, con una leve ironía en la voz. Un tipo de fuera de la ciudad mencionó algo parecido hace algún tiempo. Dijo que conocía a un chico muy parecido a mí, que trabaja en Niterói. María sintió una nueva llama de esperanza encenderse dentro de sí. Niterói, repitió, como si estuviera intentando grabar el nombre en la memoria. Era una pista, una nueva dirección, por más frágil que pudiera parecer. Sí, así es, respondió el joven, asintiendo. Pero no sé más que eso. Solo fue una conversación rápida, ¿sabes? María agradeció al joven, sintiendo una mezcla de gratitud y frustración. No era Pedro, pero ahora tenía una nueva pista que seguir. Después de tantos años de silencio y desesperación, cualquier información era un hilo de esperanza que estaba dispuesta a agarrar con todas sus fuerzas. Saliendo del minimercado, María miró al horizonte, donde las luces de Niterói comenzaban a brillar a lo lejos. Había más preguntas que respuestas, pero ahora, al menos, sabía cuál sería el siguiente paso. Al día siguiente, María fue a Niterói, sintiéndose aún más determinada a seguir la nueva pista. Sabía que no podía perder tiempo, pero también no podía dejar de lado el cansancio emocional que la consumía. Estaba en una ciudad que, aunque relativamente cercana, era para ella un territorio desconocido, lleno de personas y lugares que no formaban parte de su rutina. Aún así, no dudó en comenzar su búsqueda. Con la foto de Pedro en manos, María recorrió las calles concurridas, abordando a residentes y trabajadores. Mostraba la imagen, explicando que era una foto de hace 10 años y que hoy su hijo tendría 18 años. Las reacciones variaban, algunos le prestaban atención y trataban de ayudar, otros simplemente negaban con la cabeza y seguían adelante, sin poder ofrecer nada más que simpatía. Después de algunas horas de búsqueda sin éxito, María decidió entrar en un mercado más grande, un establecimiento donde había muchos jóvenes empleados. Sintió una punta de esperanza. Tal vez allí, finalmente, podría obtener una pista concreta. Se acercó a una empleada que estaba organizando productos en uno de los estantes y le mostró la foto. Estoy buscando a mi hijo. Desapareció hace 10 años y alguien me dijo que podría trabajar aquí o en algún lugar cercano. ¿Has visto a este chico? La joven miró la foto con atención y pareció reflexionar por unos instantes. No sé si es él, pero hay un chico que empezó a trabajar aquí recientemente. No se parece mucho a la foto, pero tal vez. Se llama Pedro. El corazón de María se aceleró, pero trató de mantener la calma. ¿Puedo hablar con él? La empleada asintió y fue a llamar al joven. Mientras esperaba, María sintió la familiar mezcla de esperanza y miedo. Ya había pasado por esto antes y el resultado fue una decepción aplastante. Aún así, no podía evitar la sensación de que, esta vez, podría ser diferente. Cuando el joven finalmente apareció, María se dio cuenta de inmediato que no era su hijo. Aún así, decidió preguntar, todavía con una leve esperanza. ¿Eres Pedro? El joven, visiblemente confundido, respondió, sí, soy, pero creo que me estás confundiendo con otra persona. El corazón de María se hundió. Era la segunda vez que esto ocurría, la segunda vez que encontraba un Pedro que no era su hijo. Sintió que las lágrimas se acumulaban, pero logró mantener la compostura. Lo siento, mi hijo también se llama Pedro. Desapareció hace mucho tiempo. El parecido me confundió. El joven, percibiendo la situación, expresó simpatía en su mirada. Lo siento mucho, señora. Debe ser terrible para ti. Pero, si te sirve de ayuda, hace un tiempo conocí a un hombre que me dijo que me parecía mucho a un chico que él conocía. Mencionó que ese chico trabaja en una tienda de electrodomésticos
Aquí cerca, está en la próxima ladera, cerca de la iglesia Santa Teresa. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre de la iglesia. ¿Iglesia Santa Teresa?, repitió, casi sin aliento. Agradeciendo al joven, María salió del mercado con una mezcla de emociones. La decepción por no haber encontrado a Pedro era fuerte, pero la mención a la iglesia Santa Teresa hizo que se detuviera por un momento, reflexionando. Miró nuevamente el billete que todavía guardaba con tanto cuidado. ¿Había interpretado mal desde el principio? ¿Y si Santa Teresa se refería a la iglesia y no al barrio? María apresuró el paso por la calle lateral cercana al minimercado, siguiendo la indicación que había recibido. El sol de la tarde aún brillaba, pero su luz comenzaba a suavizarse a medida que el día avanzaba. La iglesia Santa Teresa, en la misma calle, apareció ante ella como un faro de esperanza. María sentía el billete azul que guardaba en su mano como un objeto casi sagrado, tal vez enviado por fuerzas que ella apenas comprendía, pero en las que comenzaba a depositar una fe renovada. Cuando entró en la iglesia, fue inmediatamente envuelta por una sensación de paz que contrastaba con la agitación que traía por dentro. El aroma suave del incienso se mezclaba con el sonido distante de los cánticos, creando una atmósfera que parecía suspender el tiempo. La luz suave que atravesaba las vidrieras coloridas creaba un juego de colores en el suelo de piedra, y el aire estaba impregnado de un silencio reverente, roto solo por los susurros de oraciones y el crepitar distante de velas. Mientras caminaba hacia el altar, los sonidos de la ciudad parecían distanciarse, dejando solo el sonido de sus propios pasos y el eco ligero de oraciones murmuradas. María caminó lentamente por el pasillo central, como si cada paso la acercara más a algo que no lograba definir, pero que sabía que era importante. Se acercó al altar sintiendo una necesidad incontrolable de arrodillarse. Sus rodillas tocaron el suelo frío y las manos, temblorosas, se unieron en oración. Pero en ese momento las palabras le faltaron. La angustia acumulada en su corazón parecía bloquear cualquier intento de expresar sus sentimientos en una oración coherente. Entonces simplemente cerró los ojos, permitiéndose sentir la presencia de algo más grande, algo que parecía envolverla en ese espacio sagrado. María había crecido con fe, pero los años de sufrimiento habían debilitado su vínculo con lo divino. En ese momento, María se dejó envolver por la espiritualidad del lugar, una conexión que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si el peso de sus dolores estuviera siendo, por un breve momento, aliviado. Su mente, que antes estaba en caos, comenzó a calmarse, y ella comenzó a darse cuenta de que, tal vez, su búsqueda no estaba ocurriendo por casualidad. Tal vez, de alguna manera, estaba siendo guiada. Su atención fue interrumpida por la presencia de un sacerdote que se acercó de manera silenciosa, respetando su momento. «Buenas tardes», dijo en tono bajo y gentil. «¿Puedo ayudarla en algo?» María se levantó lentamente, todavía sintiendo la influencia de esa tranquilidad espiritual que la iglesia le ofrecía. Sacó de su bolso la fotografía de Pedro y se la entregó al sacerdote. «Estoy buscando a mi hijo», dijo, intentando mantener la voz firme. «Me dijeron que podría estar por aquí o que fue visto en los alrededores». El sacerdote examinó la foto con atención. «Hubo un chico que pasó por aquí recientemente», respondió después de unos instantes de reflexión. «Parecía un poco perdido, pero no hablamos mucho antes de que se fuera. Sin embargo, mencionó que estaba hospedado en el orfanato cercano y dejó un rosario atrás. Si le interesa, puedo mostrárselo». María asintió sintiendo una nueva ola de esperanza invadirla. Él la guió hasta la sacristía, donde sobre una pequeña mesa reposaba un rosario sencillo hecho de madera oscura, con una cruz marcada por el tiempo. Al ver el objeto,
María fue invadida por una mezcla de emociones. El rosario le parecía familiar, como si llevara consigo parte de la historia de su propia vida. Ella tomó el rosario, sintiendo el peso de algo que iba más allá del objeto físico. Era como si, de alguna manera, ese rosario estuviera conectado con lo que ella más buscaba, su hijo, Pedro. Los recuerdos de cuando él era pequeño y sostenía un rosario similar invadieron su mente. En ese momento, la fe de María, que había sido puesta a prueba tantas veces, parecía fortalecerse. Mientras ella todavía sostenía el rosario, una señora mayor se acercó, moviéndose con la lentitud que imponía la edad, pero con una mirada que brillaba de sabiduría. Se detuvo al lado de María y con una voz suave y llena de significado, dijo: «A veces las respuestas están en los lugares más obvios, querida. No dejes de mirar a tu alrededor». Esas palabras, dichas con tanta sencillez, penetraron profundamente en María. Se preguntó qué quería decir la señora con eso, pero antes de que pudiera responder, la mujer ya se alejaba, volviendo a uno de los bancos, donde se arrodilló en oración. María permaneció allí por unos instantes más, sintiendo el peso del rosario en sus manos y reflexionando sobre lo que aquella mujer había dicho. Había algo que ella no estaba viendo, alguna pista que había pasado desapercibida. La sensación de que estaba más cerca de la verdad que nunca la invadió, pero la claridad aún parecía distante. Saliendo de la iglesia, María se dirigió al orfanato mencionado por el sacerdote, todavía sintiendo la reverberación de las palabras de la señora. El edificio era sencillo pero bien cuidado, con niños jugando en el patio. Al entrar en la recepción, María fue atendida por una joven simpática que escuchó su historia con atención. «Mi hijo desapareció», dijo María, entregando la foto de Pedro a la asistente. «El sacerdote de la iglesia me dijo que podría haber un niño aquí que se parece a él». La joven miró la foto y por un momento sus ojos se iluminaron. «Tenemos a un niño parecido aquí», respondió con cierta vacilación. «Llegó hace poco. Tal vez sea a quien estás buscando». María sintió una mezcla de esperanza y temor. Cuando el niño fue traído a su presencia, casi se desmoronó. El niño tenía unos 9 años, más o menos como el propio Pedro en la foto que ella llevaba, pero era evidente que no era él. El error fue claro. El sacerdote no había percibido que la foto mostraba a un Pedro de hace una década. El niño miró a María con curiosidad, pero también con un toque de confusión. «¿Esta señora me está buscando?», preguntó a la asistente. María negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. «No, mi querido. Lo siento. Fue un error». María intentó sonreír, pero el dolor era abrumador. Una vez más, su búsqueda no había traído el resultado esperado. Pero al salir del orfanato, sintió una fuerza diferente dentro de sí. Las palabras de la señora en la iglesia, la sensación de paz que experimentó, todo parecía decirle que, incluso ante las frustraciones, no debía rendirse. En ese momento, María miró al cielo. Había algo más grande guiando sus pasos, y ella sintió que aún había más por descubrir. Con ese pensamiento, su determinación se renovó. Sabía que, independientemente de cuántas decepciones enfrentara, su fe la llevaría al reencuentro con Pedro. María caminaba por las calles de Niterói, aún absorbida por las dudas y la incertidumbre, cuando decidió parar en una pequeña tienda para preguntar si alguien había visto a Pedro. Mientras describía a su hijo al comerciante local, un hombre de mediana edad con cabellos grises, pareció reconocer la descripción. «Mire», dijo el hombre frunciendo el ceño como si intentara recordar algo, «creo que vi a un joven muy parecido a él en Itaboraí, un municipio no muy lejos de aquí. Trabaja en un pequeño almacén y suele almorzar en el mismo restaurante todas las tardes». El corazón de María dio un salto.
La pista parecía prometedora, pero junto con la esperanza vino también el miedo de que pudiera ser una nueva trampa de sus expectativas. Aún así, la posibilidad de finalmente encontrar a Pedro la hizo decidir seguir la pista. María agradeció al comerciante y salió apresuradamente, con el billete azul apretado en una mano mientras sostenía la correa de su bolso con la otra, sintiendo la mezcla de ansiedad y esperanza crecer dentro de ella. Sin pensarlo dos veces, María decidió ir hasta allí. Tomó el primer autobús disponible, sintiendo una mezcla de ansiedad y miedo creciente mientras el vehículo avanzaba por las carreteras que la llevarían fuera de Niterói. Cada kilómetro que pasaba parecía alargar el fino hilo de su esperanza. Al llegar a Itaboraí, el calor era opresivo y la ciudad, aunque sencilla y tranquila, parecía cargada de promesas incumplidas. Siguió las orientaciones del comerciante, yendo directamente al almacén donde, supuestamente, Pedro trabajaba. Al llegar, su corazón se aceleró al ver a un joven de espaldas apilando cajas con la misma postura que Pedro tenía cuando era más joven. «¿Pedro?», llamó, la voz ahogada por la esperanza y el miedo de otra desilusión. El joven se giró, pero el rostro que encontró no era el de su hijo. La decepción fue aplastante y María sintió las lágrimas arder en sus ojos. «Lo siento», murmuró sintiéndose perdida. «Pensé que eras otra persona». Salió rápidamente del almacén, sin dirección, tratando de mantener la compostura. La ciudad, que antes parecía llena de promesas, ahora se convirtió en un laberinto sin salida. María vagó por las calles de Itaboraí, hasta que encontró un pequeño parque y se dejó caer en uno de los bancos. Sentada allí, mirando hacia la nada, se sintió invadida por una ola de desesperación. Tal vez era el momento de rendirse. Tal vez nunca encontraría a Pedro. La idea de regresar a Río sin su hijo, después de haber llegado tan cerca, era casi insoportable. Pero entonces, como un rayo, algo llamó su atención. No muy lejos, al otro lado del parque, vio a un joven alto, con el cabello ligeramente ondulado y los hombros anchos que reconocería en cualquier lugar. María parpadeó, sin creer lo que veía en sus ojos. Se levantó lentamente, casi sin aliento, y comenzó a caminar hacia él. Cada paso parecía traer una nueva ola de emociones: incredulidad, esperanza, miedo. «Pedro», llamó, la voz casi fallando. El joven se detuvo y se giró lentamente. El tiempo pareció congelarse cuando sus ojos se encontraron. Era él. María sintió una ola abrumadora de alivio y alegría, pero eso duró solo un segundo. Pedro la miró, pero su mirada era vacía, distante. No había el calor que ella esperaba, ninguna chispa de reconocimiento o nostalgia. Parecía casi molesto por su presencia. «Pedro, hijo mío, soy yo, tu madre», dijo María, con la voz temblorosa, tratando de alcanzar su rostro con las manos. Pero Pedro dio un paso hacia atrás, evitando el toque. «Tardaste», respondió él, de forma cortante, como si no tuviera ningún placer en verla. María se quedó paralizada, la sonrisa de alivio desapareciendo de su rostro. «Yo te he buscado por tanto tiempo. Estaba tan preocupada. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás hablando así?» Pedro cruzó los brazos, manteniendo la distancia entre ellos. «Mi papá me contó todo. Dijo que ya no me querías más, que decidiste seguir tu vida sin nosotros». Las palabras de él fueron como puñaladas en el corazón de María. «No, Pedro, eso no es verdad. Nunca te abandonaría. Tu papá, él murió, ¿te acuerdas? Debes estar confundiendo las cosas, eras tan pequeño». Pedro negó con la cabeza, determinado. «Él no está muerto, mamá. Sé lo que escuché. Y si no me crees, puedes preguntarle ahora mismo». El mundo de María comenzó a girar. ¿Preguntarle? ¿Cómo es eso? ¿Marcelo está vivo?» Pedro la miró,
ahora con una expresión de confusión. Claro que está. Vive aquí cerca. Pensé que sabías. Vivo con él. María estaba en estado de shock, incapaz de procesar completamente lo que Pedro acababa de decir. ¿Marcelo vivo? Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica, pero todo parecía desvanecerse ante la realidad que ahora se presentaba. Llévame con él, repitió María, esta vez con una determinación renovada. Si Marcelo estaba realmente vivo, necesitaba confrontarlo, necesitaba entender cómo fue capaz de mentir tan cruelmente y destruir su vida. Pedro asintió, aún manteniendo su postura fría, y comenzó a caminar en dirección a la casa donde vivía con Marcelo. María lo siguió, sintiendo su corazón martillar en el pecho a cada paso. Las calles de Itaboraí, antes desconocidas y distantes, ahora parecían cerrarse a su alrededor, haciendo que cada movimiento fuera más pesado. Cuando finalmente llegaron a una casa sencilla, con una pequeña veranda al frente, María se detuvo por un momento para respirar hondo. Sabía que, al cruzar esa puerta, su vida cambiaría para siempre. Una vez más. Pedro entró primero, dejando la puerta abierta para que María lo siguiera. El interior de la casa era modesto, casi espartano, como si nadie se hubiera preocupado en hacer de ella un verdadero hogar. Al fondo, escuchó un sonido de pasos, y entonces la figura de Marcelo apareció en el pasillo. El shock de verlo allí, vivo, en carne y hueso, hizo que María retrocediera por un instante. Marcelo parecía un poco más viejo, pero la mirada era la misma, esa mezcla de astucia y determinación que ella conocía tan bien. «María», dijo Marcelo, su voz baja y cautelosa, como si intentara medir el impacto de su presencia sobre ella. María sintió una ola de ira ardiente subir dentro de sí. «Entonces es verdad», murmuró, con la voz temblorosa de emoción. «Has estado vivo todo este tiempo. ¿Cómo pudiste, Marcelo? ¿Cómo pudiste mentirnos, hacernos creer que estabas muerto?» Marcelo dio un paso adelante, intentando calmar la situación, pero María levantó la mano para interrumpirlo. «No, quiero saber por qué lo hiciste. ¿Por qué fingiste tu muerte? ¿Por qué hiciste que Pedro creyera que ya no lo amaba?» Pedro observaba en silencio, claramente sacudido por la intensidad de las emociones de su madre. Marcelo suspiró, pasando la mano por su cabello como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «No tenía otra opción», comenzó, su voz llena de excusas que no sonaban convincentes. «Yo necesitaba salir de esa vida. Necesitaba un nuevo comienzo. Pero sabía que nunca me dejarías ir, María. Sabía que Pedro se quedaría atrapado en una vida que yo ya no quería». María negó con la cabeza, incrédula. «¿Y pensaste que la solución era destruir a nuestra familia, fingir tu muerte y robarnos a nuestro hijo? ¿Qué clase de nuevo comienzo es ese, Marcelo? Eso es una vida de mentiras». Marcelo intentó justificarse, pero su voz se debilitaba ante la cruda verdad que María le lanzaba en la cara. «Pensé que estaba haciendo lo correcto», insistió él. «Quería darle a Pedro una oportunidad lejos de todo eso, lejos de ti. Has creado un mundo de ilusiones para él», gritó María, su ira desbordándose. «Hiciste que Pedro creyera que ya no me importaba, que lo había abandonado. Lo atrapaste en una mentira, Marcelo». Pedro, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente intervino, su voz llena de duda. «Pero todo lo que él me dijo era verdad, ¿no?» María se volvió hacia su hijo con un dolor evidente en sus ojos. «¿Qué te dijo él, Pedro?», preguntó, su voz suavizándose, tratando de entender las mentiras que Marcelo había sembrado. Pedro vaciló, pero luego, con el rostro serio, comenzó a explicar. «Mi papá me dijo que nunca fingió su muerte. Me contó que tú sabías todo, que te avisó que iba a salir de casa por un tiempo
para buscar una nueva vida para nosotros. Dijo que ustedes dos habían acordado eso y que él regresaría meses después para llevarme con él. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no interrumpió a Pedro. Lo dejó continuar, tratando de entender hasta dónde habían llegado las mentiras de Marcelo. Dijo que volvió, después de un tiempo, para llevarme con él, que tú sabías, pero que cuando llegó ya habías decidido que yo estaría mejor con él, que ya no me querías más. Pedro vaciló, su voz fallando ligeramente al decir la última parte. Las palabras de Pedro sonaron como cuchillos en el corazón de María. Era increíble hasta qué punto había llegado Marcelo para alejarla de su hijo. La ira hervía dentro de ella, pero sabía que ahora no era el momento de estallar. Pedro estaba confundido y ella necesitaba, sobre todo, guiarlo hacia la verdad. María miró a Marcelo, sus ojos chispeando de indignación. «¿Entonces fue eso lo que le contaste?», preguntó, con la voz fría y controlada. «¿Inventaste esa historia absurda de que yo sabía todo? ¿Que estuve de acuerdo en que te lo llevaras? ¿Cómo pudiste, Marcelo?». Marcelo abrió la boca para hablar, pero Pedro se adelantó. «Pero mamá, él parecía tan convincente. Dijo que todo fue acordado entre ustedes, que solo estaba tratando de protegerme de la vida que teníamos. ¿Eso es verdad?». María se volvió hacia su hijo, su expresión suavizándose, pero el corazón pesado. «Pedro, escúchame con atención. Nunca estuve de acuerdo con nada de eso. Nunca quise que te alejara de mí. Nunca supe que Marcelo seguía vivo. Todo lo que te dijo fue una mentira». Pedro estaba visiblemente confundido. Sus ojos iban de María a Marcelo, buscando una respuesta que tuviera sentido. Marcelo, por su parte, dio un paso adelante, extendiendo la mano hacia el hombro del hijo, tratando de recuperar el control de la situación. «Lo hice por ti, Pedro. Quería lo mejor para los dos. Tu madre estaba dispuesta a dejarte conmigo, lo sabes». Pero Pedro se apartó del toque de Marcelo, comenzando a darse cuenta de que la realidad era mucho más complicada de lo que había imaginado. Las palabras de Marcelo, que antes parecían tan seguras, ahora sonaban vacías, y la confusión dentro de Pedro se intensificaba. Miró a su padre y luego a María, sin saber en quién confiar. María, viendo el dolor en los ojos de su hijo, se acercó a él y suavizó el tono, intentando alcanzarlo a través de la niebla de mentiras que Marcelo había creado. «Pedro, entiendo que estés confundido, pero estoy aquí ahora. Estoy aquí porque nunca me rendí contigo, incluso cuando todo parecía perdido. Tienes que creer en mí». Pedro miró a su padre buscando la confirmación de sus creencias, pero lo que encontró fue a un hombre derrotado, cuya fachada de confianza comenzaba a desmoronarse. Marcelo, incapaz de sostener sus mentiras por más tiempo, bajó la mirada, admitiendo tácitamente la verdad de las palabras de María. «Hice lo que pensé que era lo correcto», susurró Marcelo, su voz ahora llena de arrepentimiento. Pedro, aún en estado de shock, dio algunos pasos hacia atrás, como si necesitara espacio para procesar todo lo que acababa de descubrir. Su mundo se estaba derrumbando, pero en el fondo sabía que la verdad estaba allí, delante de él, y era imposible ignorarla. «Yo necesito tiempo para pensar», dijo finalmente, la voz temblorosa. «Todo esto es demasiado». María se acercó a él, pero respetó el espacio que él pidió. «Lo entiendo, Pedro. Entiendo que es difícil, pero estoy aquí, y siempre estaré aquí para ti». El pesado silencio se apoderó de la habitación. María sabía que no podía obligar a Pedro a tomar una decisión en ese momento. Necesitaba procesar todo, y ella necesitaba ser paciente. Pero había algo que sabía. Marcelo no podía seguir manteniendo a Pedro atrapado en su red de mentiras. «No voy a dejar que lo destruyas más de lo que ya lo has hecho», dijo María,
con la voz firme, mirando directamente a Marcelo. Pedro es mayor de edad ahora, él puede decidir por sí mismo, pero voy a luchar por él y no podrás seguir usando tus mentiras para alejarlo de mí. Marcelo no respondió, solo asintió lentamente, aceptando su derrota. Sabía que lo había perdido todo, pero el mayor golpe fue ver a su hijo, a quien tanto quiso proteger, ahora dividido entre la verdad y la mentira que él mismo había creado. Pedro, continuó María, extendiendo la mano hacia su hijo, salgamos de aquí. Necesitamos hablar, solo nosotros dos. Pedro miró a su padre por última vez y luego a María. Aunque aún confuso y sacudido, sintió que necesitaba un tiempo lejos de allí para procesar todo. Sin decir una palabra, tomó la mano de María y juntos, madre e hijo, salieron de la casa, dejando a Marcelo atrás. De vuelta en Río de Janeiro, María y Pedro comenzaron a reconstruir la relación que había sido destruida por las mentiras de Marcelo. Pedro, aún sacudido, poco a poco se fue abriendo a su madre, permitiendo que el amor y la verdad sanaran las heridas profundas que habían sido infligidas. Pero había algo que continuaba intrigándolo. «Mamá», preguntó Pedro en una tarde, mientras ambos caminaban por una de las plazas donde María solía sentarse, «¿qué te hizo seguir buscándome después de tanto tiempo? ¿Cómo supiste que estaba vivo?» María se detuvo y miró a su hijo, sintiendo un calor en el pecho. «Fue este billete», dijo ella, sacando el pequeño pedazo de papel azul de su bolso. «Lo encontré en mi mano cuando me quedé dormida en un banco del parque. Decía que estabas vivo y dónde debía buscarte». Pedro tomó el billete y lo abrió. Lo miró y luego, con una expresión de perplejidad, se volvió hacia su madre. «Pero mamá, aquí no hay nada escrito». María frunció el ceño, tomando el billete de vuelta y mirándolo atentamente. El papel estaba en blanco, completamente vacío. «Pero te juro que había algo aquí», murmuró ella, incrédula. «Leí las palabras, Pedro. Estaban justo aquí». Pedro la miró con los ojos muy abiertos, sin saber qué decir. María, por un momento, se sintió perdida, intentando entender qué significaba eso. Pero luego, algo dentro de ella se calmó. Un sentimiento de paz comenzó a invadirla. Tal vez fue una señal», dijo, más para sí misma que para Pedro. «Tal vez Dios me mostró el camino para encontrarte cuando estaba a punto de rendirme». Pedro no sabía cómo reaccionar. No era religioso, pero al ver la fe tranquila de su madre, sintió que había algo más grande de lo que él podía comprender, algo que había guiado a María hasta él. María sonrió suavemente, tomando la mano de Pedro. «Lo que importa es que estamos juntos ahora, y nunca te dejaré perderte de nuevo». Pedro apretó su mano, sintiendo una conexión que antes había sido oscurecida por las mentiras de Marcelo. Ahora, finalmente, comenzaba a entender la fuerza del amor de su madre y el poder de la fe que la guió durante todos esos años. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de colores suaves. Madre e hijo se quedaron allí, en silencio, apreciando el momento, sabiendo que, independientemente de lo que el futuro trajera, lo enfrentarían juntos, con la verdad y la fe a su lado. Gracias por acompañarnos en otra historia emocionante. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Comparte este video con un amigo que también ame las narraciones emocionantes y no dudes en dejar tu comentario. Nos encanta saber lo que piensas. Hasta la próxima en Narraciones de mi Tierra.